Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de domingo en el que contaremos los últimos spoilers del rodaje de la 7ª temporada de Juego de Tronos. Sí, el rodaje está en ebullición. Belfast está lleno de actores de la serie. Ha habido montones de avistamientos de actores. La gente se los encuentra por la calle, se saca fotos con ellos, las ponen en las redes sociales y gente maravillosa se dedica a recopilar todas esas fotos para que tengamos información sobre lo que viene en la 7ª temporada. En esta ocasión vamos a hablar de nuevo de información de Watchers on the Wall, recogida también por los7reinos.com. Y esa información incluye spoilers súper jugosos, spoilers muy concretos sobre la trama, que además confirman algunas teorías que nosotros ya teníamos, teorías que ya habéis oído en este canal. No voy a poner esas fotos de fans con actores que hay en las redes sociales, ya las conocéis, a excepción de dos, porque centrémonos en los spoilers. Y, como siempre digo, si no quieres saber spoilers, ¿qué haces aquí? Vete de este vídeo ahora mismo. ¿Qué nos dicen nuestros amigos de Watchers on the Wall? Pues, según fuentes muy fiables del rodaje, se confirma que Euron se alía con Cersei Lannister. Cersei, desesperada por apoyos, recurre a Euron, que tenía esa intención de ir en busca de Daenerys para aliarse con ella y con ella conquistar los 7 reinos. Ya ha visto que no lo puede hacer, ya ha visto que sus sobrinos se le han anticipado y algún uso tiene que dar a esa flota de los 1000 barcos construida deprisa y corriendo. Esa flota que dejará las Islas del Hierro bastante esquilmada de guerreros, porque recordemos, no hay tanta población en las Islas del Hierro, no hay tantos hijos del Hierro, pero bueno. El caso es que se produce esa alianza, se confirman nuestras sospechas, ya sabemos que Euron va a ser un villano tremendo en la 7ª temporada, porque una vez que muere Ramsay Bolton necesitamos un villano que le sustituya y entre él y Cersei van a ser terribles, van a ser tremendos, van a ser el dúo dinámico del mal y que se vayan apretando los machos el resto, porque esa alianza puede darles muchos más quebraderos de cabeza de los que pensaban. ¿Y qué más nos dicen las fuentes? Nos dicen que va a haber una gran batalla naval. Bueno, no era de extrañar, ya en las únicas imágenes oficiales que hay hasta ahora, esas imágenes que hemos visto de In Production de Game of Thrones, ya hemos visto ese mapa y hemos visto esas fichitas como con barquitos y esas fichitas con leones Lannister cerca de Dorne, con lo cual todos pensamos que puede haber una batalla naval cerca de Dorne. Y oye, los rumores confirman la existencia de dicha batalla naval. No confirman la localización es solamente sospecha, pero sí que va a haber una batalla naval. ¿Y qué va a suceder en esa batalla naval? Pues va a suceder que Euron va a capturar a uno de sus sobrinos. Va a capturar o a Theon o a Yara, no sabemos a cuál de los dos. Ahora ya, explosión de teorías, se bifurca la historia, porque ¿estará Theon preparado para soportar otra oleada de torturas? ¿Estará preparado para recibir más castigo del que lleva este hombre destrozado, este hediondo que parece que estaba volviendo a ser Theon? ¿Será capaz de aguantar capturado por su tío Euron? Difícil de saber. Posibilidades a favor de que Euron capture a Theon. La primera, ese capítulo liberado de Vientos de Invierno en el que hablan de Aeron. Aeron pelo mojado, Aeron 1, en ese capítulo, quien quiera verlo está disponible porque es uno de los capítulos liberados por George de Vientos de Invierno y vemos un Aeron pelo mojado, encadenado y torturado por Euron Greyjoy. Mucha gente dice que el papel de Aeron, ese hombre encadenado por Euron, será hecho por Theon. Es decir, Theon en la serie ocupará el papel de Aeron en los libros.
Hombre, es una teoría un poco rebuscada porque ya tienen un actor para hacer de Aeron, tienen el personaje de Aeron pelo mojado ya, aunque es un personaje que ha salido de forma anecdótica, que ha salido casi, es un pequeño cameo, que es el encargado de ahogar a Pillow Asbaek para que luego salga convertido en el rey del trono de la sal, en el ganador del Kingsmouth. Bueno, pues ya os digo, hay gente que dice que lo que va a suceder es que lo que le pasa a Aeron en el capítulo liberado es lo que le pasará a Theon cuando sea capturado por Euron. Esa es la parte de la teoría. Yo, personalmente, no creo que sea así y ahora os diré por qué. Y luego, claro, las otras teorías son todas relativas a Yara. ¿Qué sucede? No ha habido nunca una mujer sentada en el trono de la sal. Yara quería ser la primera y, además, en esa charla que tiene con Daenerys, parece que Daenerys la va a apoyar para que se siente ella en el trono de la sal. Y además, Theon le jura lealtad a Yara y le dice: yo voy a conseguir que te sientes en el trono de la sal. Yo te voy a ayudar a conseguirlo será una de esas frases proféticas, una de esas cosas que los guionistas nos dejan para que luego, cuando las cosas suceden, nos demos cuenta y digamos, eso algo así nos habían dicho. Será una de esas frases, el famoso foreshadowing, es decir, pistas sobre el futuro, porque puede ser que Euron capture a Yara y que luego, al final, Theon se redima dando su vida por Yara. De forma que gracias a Theon y gracias a la muerte de Theon, al final Yara ocupe el trono de la sal. Teorías para todos los gustos. ¿Qué tal aguantará Yara la tortura de Theon? ¿Demostrará que a pesar de que nadie en las Islas del Hierro quiere dar un duro por ella por ser mujer, demostrará a todos que aguanta lo que le echen y acabará siendo la reina sobre el trono de la sal? Este es el dilema. ¿Qué más tenemos además de todo esto que ya hemos comentado? Pues tenemos la noticia de que Euron va a matar a una de las serpientes de arena. Sí, señor, se va a cargar a una de las serpientes, pero lo que no sabemos es dónde ni cuándo. Hombre, atando cabos, no es raro pensar que se producirá esa batalla naval, que en esa batalla naval participarán las tropas de Euron, esos hijos del hierro, y quizás se enfrenten a una coalición de barcos tornienses y los barcos del hierro liderados por Theon y por Yara. Entonces, quizás haya por ahí algún barco torniense tripulado por alguna de las serpientes de arena y en ese rifirrafe al final Euron consiga capturar alguna y la mate. Últimamente se ha barajado mucho el nombre de Tiene Arena como víctima de Euron, y todo por esta fotito publicada en Twitter. Vemos claramente a dos serpientes de arena, a Ellaria y a Tiene. Se dice que Ellaria es un pez demasiado gordo como para que sea la que sea asesinada por Euron, pero claro, decían, bueno, es que sí se ha visto a la actriz que interpreta a Tiene en el rodaje de Belfast, pero no os olvidéis de que hace relativamente poco la actriz que interpreta a Nymeria Arena ha dejado un mensaje en Twitter diciendo que ella también está en Belfast. Este mensaje. Por tanto, tenemos otra serpiente de arena más. Esto complica la ecuación. ¿A cuál de ellas matará? ¿Cuál de ellas tiene relevancia para la historia? Hombre, la que más relevancia tiene para la historia es Ellaria, que ya sabemos que es la líder de las serpientes de arena, y en realidad nos da igual si mata a cualquiera de las otras, seamos sinceros. Incluso hasta le tenemos un poco de manía a las serpientes de arena. Yo creo que para la historia nos va a dar igual. Sin más, va a ser una demostración de poder de Euron, que se cargará a una de estas serpientes menores, y eso hará que las demás se enrabieten y se enfurezcan contra él, pero de cara a que la historia coja un giro o coja otro, me parece que no va a tener mucha relevancia esta muerte. Pero bueno, es refrescante tener noticias del rodaje que nos empiecen a dar detalles concretos sobre la que se nos viene en la 7ª temporada. Ya sabemos que en Belfast se ruedan muchos interiores y
Ahora mismo, como os digo, hay montones de actores por allí, incluido Peter Dinklage, apellido complicado, que interpreta a Tyrion. Y también tenemos a Lena Headey, es decir, a Cersei. ¿Dónde está Tyrion? Está Daenerys, porque Tyrion es mano de Daenerys, pero si están en Belfast, Lena Headey, y está en Belfast, Peter Dinklage, nos regalarán una escena de reencuentro entre Cersei y Tyrion. Este Tyrion, que además ha sido odiado por Cersei desde el día que nació. Además, Cersei piensa que Tyrion es el responsable de la muerte de su hijo Joffrey. Y no solo eso, además cree que es responsable, bueno, y efectivamente es responsable de la muerte de su padre Tywin. Cersei quiere cargarse a Tyrion desde hace mucho. Tyrion está sobreviviendo. Y Tyrion en cierta ocasión dijo que él era muy bueno matando Lannisters. ¿Veremos algo así? ¿Veremos un encuentro tenso entre los dos y un intento de asesinato de uno respecto al otro? ¿O viceversa? A mí me encantaría, y ya sabéis por otros vídeos el valor que le doy a Tyrion como Valonqar, es decir, un valor altísimo. Aunque, tal y como va la serie, no se ha mencionado para nada lo del Valonqar, con lo que ahí lo dejamos. Todas las teorías del Valonqar, por ahora, son humo. Por otro lado, ya sabéis que empiezan los castings en España. Hay distintos llamamientos para ser extras y participar en la serie. En los7reinos.com tenéis el último casting, el último llamamiento. Visitad la web. Si vivís cerca de Malpartida, os podéis apuntar. Pero son bastante estrictos a la hora de seleccionar. Nada de tatuajes, al menos visibles. Nada de pelos teñidos de colores raros. Nada de cosas extrañas y modernas, porque hay que recrear gente que lógicamente no pasó por un tatuador y que no tenía el pelo teñido de color azul, por ejemplo. Y un llamamiento os hago. Un llamamiento muy importante. Si vais al rodaje, si participáis en el rodaje, si sois extras y os apetece compartir conmigo vuestra experiencia, mandadme un mensajito y yo diré todo aquello que vosotros hayáis visto. Así que, si queréis ser en cierta forma reporteros del canal Freaky Doctor y contarme todos aquellos secretos que hayáis presenciado en los rodajes para que tengamos más información y que yo luego los cuente, sois bienvenidos. Noticias del canal. Mucha gente me sigue comentando abajo que yo dije que no iba a decir spoilers y que estoy diciendo spoilers. ¡No! Vamos a aclarar esto de nuevo por enésima vez. Los que ya os lo imagináis podéis avanzar el vídeo porque voy a decir algo que ya he dicho. Dije que no iba a decir spoilers míos, pero que sí iba a comentar las cosas publicadas en otras webs. Y de nuevo lo digo, estoy comentando una noticia publicada en Watchers on the Wall, que se titula Nuevos Spoilers. Por eso el vídeo se llama Nuevos Spoilers. No hay muchas más vueltas que darle. Así que el que tenga algún problema con eso, al que le pique, que se rasque. Muchas gracias a todos por seguir ahí, muchísimas gracias. Ya sabéis que normalmente publico anticipos de los títulos de los siguientes vídeos en mis redes sociales, Twitter e Instagram, en todas, @FreakyDoctor, más sencillo imposible. Muchas gracias a todos por seguir ahí, y para mí, sois únicos y los mejores. Aquí estáis, los más fieles. Muy bien. En el vídeo anterior os pedí que me mandarais sugerencias para esta sección final de después de créditos del canal Freaky Doctor. Y muchos me habéis mandado emails a freakydoctor@gmail.com y os dije que lo tendría en cuenta y que os lo agradecería. Y ahora tenéis que saber una cosa. Todos aquellos que hasta este momento me habéis mandado un email de forma desinteresada con esas sugerencias, sois los elegidos. Estáis participando, habéis participado en un concurso secreto del canal Freaky Doctor sin saberlo. Sí, señor.
en el próximo vídeo haré un sorteo para vosotros. Cogeré vuestros nombres y sortearé una figura de Dark Horse, una figura muy especial entre todos vosotros, que de forma desinteresada y que sin que yo dijera que había un concurso de por medio, me mandasteis ese mail para ayudarme. Todos los demás emails que reciba a partir de ahora no. Es decir, todos aquellos que estáis viendo ahora este vídeo y que pensáis que me podéis mandar un email y que podéis participar, lo siento. Este sorteo es para estos elegidos que me mandaron un email sin saber que había un premio de por medio. ¿Qué os parece? ¿No lo esperabais? Pues en el próximo vídeo enseñaré esa figurita de Dark Horse, que es una figura del Lord Comandante de la Guardia de la Noche, una figura de Jon Nieve, esta figura. Y sí, la sortearé entre vosotros. Así que muchas gracias por haberme escrito, muchísimas gracias de corazón, os dije que tendría en cuenta vuestras sugerencias y ya veis, un premio, un concurso secreto solo para vosotros. Hasta el próximo vídeo.